Facundo. Y los chicos, bueno, nosotros apoyamos la ley de salud mental, sobre todo, bueno, basándonos en tres argumentos principales, que son la interdisciplina, la medicalización y la internación. Que la ley otorga, bueno, un lugar interdisciplinar, digamos, para estos tres puntos. Bueno, el nuestro tiene una posición, es la posición de los psiquiatras, y lo que empiezo directamente con lo que teníamos, los nombres de cada uno. Mi nombre es Daniel López y bueno, de lo que nos gustaría tratar es primeramente marcar que la ley adopta una clara posición antipsiquiátrica, haciendo responsable a los psiquiatras, por ejemplo, de la situación de los manicomios, y no teniendo en cuenta que hay factores económicos y judiciales que hicieron que durante un largo tiempo estén como se encuentran en este momento. También el perfil de psiquiatra que plantea la ley es como un perfil de un psiquiatra cruel, malévolo, que siempre está en contra del paciente. Inclusive asimila la internación como si fuese una detención policial. Otra cosa importante es que confunde el derecho a la libertad con el derecho a la salud. Que son cosas bastante distintas. Y algunas de las preguntas que me gustaría plantear serían cuáles serían los beneficios de esta nueva ley, por ejemplo. Se dice que evitaría la internación psiquiátrica indebida y su prolongación, pero ¿qué evidencia hay de que los psiquiatras estamos internando gente indebidamente? Porque si en general ocurre lo contrario, desde los medios se dice que y se pide procesar a profesionales por no mantener internado a quien se suicida o quien daña a terceros. Bueno, ahora presenta el tema. Sí, creí que era una presentación de nombres nomás. Sí, más o menos, sí, el lugar que ocupa cada uno, cómo es formado el grupo, y empezamos con los tres tópicos. Ok. Nosotros somos 4 integrantes, Marina, Catalina, Héctor y yo, Consuelo, y vamos a intentar encarar una postura crítica de la ley desde el materialismo histórico. Esa es nuestra idea. Bueno, ahora vamos a empezar con los primeros, tienen máximo 3 minutos para hablar cada uno, para exponer el tema, con el tópico sobre el lugar que le corresponde al paciente según la ley de salud mental. Bueno, según la ley, desde mi perspectiva, al paciente le corresponde un lugar como persona. En relación a los derechos humanos, la ley trata de trabajar también con eso, ¿no? Trata de trabajar con la idea de que los pacientes que padecen algún problema psiquiátrico son personas también y bueno, tienen los mismos derechos. Yo creo que el lugar que ocupa el paciente acá es muy importante porque antes simplemente era una persona que no tenía libertad de decisión y sobre la que los especialistas estaban totalmente libres de opinar y de tomar medidas. Y ahora
bueno, hay límites. Yo creo que la ley establece ciertos límites, como por ejemplo el caso de medicar o internar, que a veces son recursos muy utilizados y que no siempre son necesarios. A veces incluso son perjudiciales para el paciente. ¿Nada más? Bueno, ahora Daniel. El lugar que le corresponde al paciente según la ley. Sí, para nosotros esta ley tiene olvidos bastante importantes con respecto a la demanda ambulatoria, como tampoco hace necesario énfasis en la prevención y en la rehabilitación, ni se detienen las franjas etarias que son más vulnerables, como por ejemplo la infanto-juvenil y los ancianos. Tampoco trata temas importantes como el alcoholismo y otras adicciones. Ahora, referidos a los pacientes que están dentro de los manicomios, que la ley intenta cerrar sin dar claramente un lugar donde esas personas que están vayan a seguir transitando su enfermedad. No toma en cuenta que, por ejemplo, en el Hospital Moyano en la década del 70 había 3.000 personas y actualmente hay 850. Es decir, hubo un avance, hubo un cambio, digamos. La ley no contempla claramente tampoco la salida de los internos. Hay muchos internos que tienen el alta y no se les puede dar de alta porque no tienen familia, no tienen dinero, y la idea no es dejarlos solos en la ciudad, porque, por ejemplo, otros sistemas, otras leyes en otros países contemplan esa situación. Por ejemplo, en Alemania hay casas de medio camino, cosas que la ley plantea, pero que no están claramente marcadas cuándo se van a realizar, con qué fondos, ni dónde. Es decir, va a suceder, si quieren cerrar los manicomios, que van a quedar en la calle con el problema que eso conlleva. Bueno, la prohibición de rechazar la internación psiquiátrica determina que los hospitales generales deban adecuar sus estructuras a esta nueva situación y no están, tienen que tener muchas cosas en cuenta, como por ejemplo, no se puede tener a un paciente en una sala general porque tiene que tener protección en las ventanas, tienen que tener rejas para evitar los saltos al vacío, tienen que tener un montón de cuidados que no los tienen los hospitales convencionales, a su vez, al margen de que tienen que tener gente especializada para poder tratar, enfermeras especializadas para poder tratar a pacientes psicóticos en su internación, ¿no? No están preparados. Ahora, bueno, nosotros tenemos una visión del hombre claramente distinta a la de ellos, no sé si de ellos, no una visión del hombre, al contrario. Entendemos que el hombre es un artefacto histórico y cultural, por lo tanto, fundamental en una supuesta ética universal es una ilusión, en realidad. No sé si está bien o mal, pero tenemos que ser conscientes de que en realidad es una postura de un momento y de una época, y a partir de esos ojos ver la ley. También, como nos gusta tratar de ser concretos, vemos mucho opinología y por ahí habría que volver al texto de la ley para discutirlo, entendiendo la ley como un artefacto diseñado en este momento para ver cómo se manejan algunos temas, cuál es la intención de cómo se manejan. Y vamos a recurrir al artículo 1 que dice que la presente ley tiene como objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos
de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional. ¿Qué vemos acá? Que se puede discutir esto, ¿sí? Que los derechos humanos, de los que supuestamente pareciera una cuestión acordada, es una ilusión. Por lo tanto, esta voluntad no lo presenta a la hora de discutirlo, ¿sí? Si vemos, pensándolo de esta forma, que hay un intento con esta ley de adecuarse a un pensamiento sobre el yo del hombre contemporáneo, que es una construcción muy reciente, por eso obviamente choca con diferentes construcciones. En esta construcción se les supuestamente da un nombre al hombre, un poco de dominio sobre sí mismo. Y ahí cuando los chicos hablan de que se le da al paciente los derechos, ¿sí? Tiene que ver con toda una visión y tomé palabras de Nicolás Ross, que dice técnicas que tratan de gobernar sin gobernar. Como que se responsabiliza a los miembros de la sociedad dentro de supuestamente un camino de esta individualidad universal, entendida como este derecho a la autorrealización, ¿sí? Pero está bueno recordar, no sé bien para qué nos va a servir, esto, que en realidad es una construcción, ¿sí? Y que es una construcción contemporánea. Ya con un término un poco más fuerte, puedo nombrar también, habla de maquinación del yo en términos de identidad, ¿sí? Está bueno desnaturalizar esto, que la ley lo da un poco como por entendido, como si hubiera un acuerdo. Sin embargo, tiene algo, al incorporar a diversos actores, podemos pensar que complejiza el campo de acción e incorpora esto, de hacer cargo a los actores de parte de su hacer. Algo así. Nada más. Bueno, el tópico que se habla en este momento es el lugar que le corresponde al paciente según la ley, y ahora vamos a hacer las preguntas. El que quiera hacer una pregunta va a levantar la mano y va a decir a qué grupo quiere hacerle la pregunta y van a responder. Sí. Daniel, usted desde su postura, la postura la postura tradicional con respecto a la salud mental, ¿considera al padeciente como un sujeto de derechos? ¿Es el padeciente de una enfermedad mental, según usted, un sujeto de derechos o es un incapaz? ¿Y por qué es así? ¿Por qué habría que considerarlo así? No, está claro que es un sujeto de derecho. Lo que pasa es que bajo determinadas situaciones particulares, dependiendo de la persona, está afectada a una enfermedad mental, lo cual lo inhabilita o no para tomar algunas decisiones, dependiendo de los casos en particular, pero eso no inhabilita que es un sujeto de derecho, claramente. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Nadie quiere hacer una pregunta? Sí. Me gustaría preguntarle a los tres cómo operarían frente a un caso, porque parece todo muy abstracto lo que están planteando. Es decir, lo que en verdad ocurre es que hay personas con padecimiento fuerte que, digamos, sufren alucinaciones y que uno no sabe, ni en el sistema anterior ni en el actual, en la ley, teleley o teleley, qué hacer con ellos. Uno lo que tiene es el enfermo que en un momento empieza a delirar y que uno no sabe dónde llevarlo. Las personas que tratamos de atenderlo no sabemos dónde llevarlo, por un lado. Y la segunda tiene que ver particularmente con el problema de las adicciones. Es decir, si ustedes creen que una persona de 16 años que ya puede votar en las elecciones nacionales y que es un sujeto de derecho en un estado de completa
intoxicado, gracias Marina, es un sujeto de derecho también, porque si él si sin su voluntad no lo podemos institucionalizar. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo creen ustedes, si la ley, obviamente si el sujeto decide no ser institucionalizado, digamos, no lo podemos hacer hasta que voluntariamente él no lo decida? Te pregunto cómo ven esto de cara a anteriormente cómo se hacía y ahora cómo se debería A hacer. los 3 grupos. Sí. No sé quién tiene la respuesta. Una global y otra más específica sobre un problema concreto de adicción. La primera pregunta... La primera pregunta es global, es decir, ustedes antes de la ley o después de la ley, uno tenía el problema de la crisis de un paciente que entra en crisis. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer con él? A mí me parece que en un caso de extremo, ¿no? En un caso en el que una persona está presentando un brote psicótico, es necesario primero, primero que nada, que recurran obviamente la familia, ¿no? A algún especialista, ya sea psicólogo, psiquiatra. Yo creo que el trabajo interdisciplinar es necesario también porque a veces hay que ver qué factores digamos, contribuyeron a que se presentara esta situación, porque muchas veces los brotes psicóticos no simplemente son producto de una enfermedad psiquiátrica, a veces son productos como puede ser el consumo de drogas o situaciones extremas, ¿no? Y después creo que también la persona que está sufriendo en ese momento la crisis, tiene que llegar a algún lugar en el que pueda sentirse cómodo, ¿no? Que no son hoy en día las instituciones de internación psiquiátrica, los manicomios, que dentro de todo son lugares bastante inhóspitos. Y no lo digo desde una... No es porque lo escuché, es porque lo vi, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, lo que es el hospital psiquiátrico que hay en Oliva y bueno, creo que ante una situación en la que una persona presenta estos síntomas, no puede ser trasladado a un lugar por ahí que no presente las comodidades necesarias también porque los hospitales no están preparados, pero los manicomios también están bastante desactualizados, digamos, están bastante abandonados. ¿Puedo hacerle una pregunta a él? Sí, ahí no sé si van a responder las preguntas o no quieren responder la pregunta que había hecho. La profesora sí. Sí. Perdón, pero no. O sea, las reglas del debate era que había 3 enfrente y los 3 hablan. No lo vamos a dejar. Celeste es la que manda. Ah, perdón, sí, Celeste. Cuando Sí, ustedes se acciona la pregunten, regla. ahí así. Bueno. Pero hay que terminar unas preguntas, tienen que terminar los grupos y después seguimos con Lo que me gustaría dejar claro con respecto a lo que decía la profesora es que primero tiene que haber un psiquiatra que evalúe a esa persona en qué estado está.